Psicobiografías. Hermann Rorschach. Hermann Rorschach, Zurich, 8 de noviembre de 1884, Herisau, 2 de abril de 1922, fue un psiquiatra y psicoanalista suizo conocido sobre todo por la elaboración de la prueba que lleva su nombre, el test de Rorschach. Biografía, su origen familiar y primeros estudios. Nació en Suiza en el seno de una familia con pocos recursos económicos. Su padre era un pintor sin gran éxito en su profesión y que daba clases de pintura en una escuela preparatoria para varones. Durante sus estudios en la etapa secundaria, Rorschach demostró especial entusiasmo por entintar sobre papel y pegarlo, de tal manera que obtenía formas de pájaros o mariposas, lo cual incluso le valió ser apodado con el nombre de Klecks, que significa mancha. Al finalizar la escuela se interesó por la pintura y comenzó estudios en ciencias naturales, ingresando en la Escuela de Medicina en 1904. Tras graduarse en 1909 se interesó por la psiquiatría. Inicio en el psicoanálisis. En 1911 Rorschach entró en contacto con el psicoanálisis, corriente psicológica y psiquiátrica en boga a principios del siglo XX. Ingresó en la Clínica Universitaria de Zurich, la Burgosli, dirigida por Eugene Blower. Allí se entusiasmó con las ideas freudianas mientras se iniciaba en la técnica de la asociación libre. Fue así como empezó a dar mayor importancia al aspecto de la interpretación y el psicodiagnóstico, término que fue el primero en acuñar basándose en trabajos artísticos realizados por neuróticos y psicóticos sobre su propia habilidad para pintar. Desarrollo como psiquiatra. Mientras se encontraba trabajando en el hospital de Suiza, tuvo tiempo para interesarse en las sectas religiosas. Sus investigaciones le permitieron trazar un cuadro general de las sectas religiosas suizas, una síntesis de psicología religiosa, sociología, psicopatología y psicoanálisis. Durante ese intervalo, cuando un colega publicó en 1917 su tesis doctoral sobre una prueba de manchas que había inventado, Hermann Rorschach renovó su interés en su técnica ya utilizada. De esta forma, Hermann llegó a utilizar 40 tarjetas, aunque realmente eran 15 las usadas con una mayor frecuencia. Recabó entonces las respuestas de 305 personas a quienes mostraba las tarjetas y les preguntaba qué podía hacer esto. La prueba fue aplicada a 117 neuróticos y 118 psicóticos. Las respuestas subjetivas le facilitaban distinguir entre unos y otros con base a las habilidades perceptuales, inteligencia y características emocionales. Rorschach consideraba esta prueba como un espejo donde la mancha constituye un estímulo óptico, el cual activa imágenes que son proyectadas de vuelta a las manchas. Esto se basa en la tendencia a proyectar interpretaciones y emociones ante estímulos ambiguos, en este caso las manchas. Así los observadores son capaces de entrever de manera más profunda rasgos de personalidad e impulsos en la persona que realiza la prueba. Varios colegas de Hermann lo alentaron a publicar estos resultados. El manuscrito, que contiene la versión original de las pruebas, contiene 15 tarjetas, pero 6 editores las rechazaron, de tal manera que tuvo que reducir el número de tarjetas a 10. En junio de 1921 finalmente se imprimió su libro, pero la edición de las tarjetas fue insatisfactoria, ya que redujeron el tamaño y los colores fueron alterados. Así quedó el modelo de las 10 tarjetas que se conoce hoy en día como la prueba de psicodiagnóstico de Rorschach. En 1922 Hermann Rorschach falleció por peritonitis como consecuencia de una apendicitis mal atendida. Test de Rorschach. Artículo principal del test de Rorschach. La prueba es un método proyectivo donde la persona debe describir lo que ve en las 10 láminas. Algunas de ellas son en blanco y negro y otras en color. Las respuestas de cada una es calificada con base
a la información que da el paciente, el cual puede incluir forma, color o contenido. La teoría dice que los símbolos que se proyectan sobre la prueba pertenecen tanto al código genético como a los arquetipos, los cuales son activados por necesidades que se presentan en la vida del individuo. De esta manera, los símbolos son frecuentemente factores que despiertan nuestra memoria en un nivel emocional, el cual es medido y codificado en la prueba. Por tal razón, esta prueba hoy es en día, a pesar de su antigüedad, una de las más utilizadas. Hermann Rorschach, médico y psiquiatra. Hermann Rorschach vaciló respecto a la profesión que quería ejercer interesada en la biología y también en el arte. Al final se decidió por la medicina. Obtuvo su grado en el año 1909 e inmediatamente optó por especializarse en psiquiatría. Durante el desarrollo de sus estudios de psiquiatría, tuvo como profesores a prestigiosos psicoanalistas como Eugene Blur y Carl Gustav Jung. Hermann Rorschach se entusiasmó con ideas psicoanalíticas y ya no las abandonó. Se interesó de manera especial por el tema del diagnóstico. Fue él quien acuñó la palabra psicodiagnóstico. Más adelante se convirtió en asistente de atención de pacientes en varios centros hospitalarios. Más tarde llegó a ser director de asilos como el Monterlingen, cercano al lago de Constanza, o el Monsinghen, cerca de Berna, y el de Herisau, en el cantón de Apelsen. Tuvo pues una amplia experiencia clínica como base para diseñar su famoso test. Durante aquellos años leyó la novela de Leonardo da Vinci, una obra de Dmitri Merezhkovsky, que fue publicada en San Petersburgo en 1902. Llamó mucho la atención un pasaje en el cual uno de los personajes, llamado Giovanni Boltrafio, sigue con su dedo unas manchas de humedad que había sobre un antiguo muro. El texto señala: a menudo sobre las paredes decía, en la mezcla de las piedras, en las fisuras, en los dibujos del moho del agua estancada, he encontrado siempre sitios maravillosos con montañas, con picos escarpados, etc. El test de Rorschach. La vida de Hermann Rorschach fue corta, murió con tan solo 38 años. Durante sus últimos 3 años escribió la obra con la que sigue siendo recordado muchos años después. Llevaba por título Psicodiagnóstico y fue publicada en 1921. En esta, Rorschach se definió los fundamentos de su test al que dominó como proyectivo. Señaló que su propósito era explorar las representaciones imaginarias de las personas, pidiendo que expresaran verbalmente las asociaciones que hacían en relación con algunos dibujos. Previamente, Rorschach había estudiado al detalle los mecanismos del sueño, el delirio y de las alucinaciones. A pesar de que siempre fue seguidor de Freud, en sus conceptos y su lenguaje se ve una clara influencia de Jung. Buscaba las imágenes internas y las huellas de la civilización en las respuestas de sus pacientes. Logró condensar todo en 40 imágenes. Aparentemente son manchas. El paciente las observa y dice lo que parece ver en ellas. En la actualidad solo se emplean 15 de estas imágenes cuando se aplica el test de Rorschach. En su época principal, el objetivo era determinar si los pacientes eran neuróticos o psicóticos. El legado de Rorschach. El test de Rorschach es una de las herramientas de diagnóstico más utilizadas en la psicología clínica. Actualmente no solo se emplea para determinar si hay neurosis o psicosis, sino que tiene múltiples aplicaciones. Van desde la identificación de los principales rasgos de la personalidad hasta la evaluación de acceso laboral. Esta prueba también es frecuentemente empleada en el área forense. Esto se debe a que los especialistas que difunden su valor creen que una idea de la interpretación de las láminas escapa al control racional. Por lo tanto, las personas a quienes se les aplica difícilmente lograrían manipular los resultados. Así, el test de Rorschach revelaría aspectos profundos de la personalidad, y por eso se mantiene vigente casi 100 años después de haber sido creado. Hermann Rorschach hizo grandes aportes a la psicología del psicoanálisis. De alguna manera su obra quedó incompleta, pues lo sorprendió la muerte en pleno desarrollo de su técnica.
aún así marcó un antes y después en la exploración de la mente humana. Link fuentes, https://lamentesmaravillosa.com, biografía de Hermann Rorschach y Wikipedia. Listo, hemos terminado. Recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y seguir disfrutando de todas las variedades de tanto lo del pasado como el presente de la revista Psicotube. Así que gracias por todo y continúen. Hay reedición todos los meses y el legado que tenemos desde hace 10 años. Chao, hasta pronto, nos vemos.